Yo quisiera darle la palabra a los distintos operadores, como lo hemos hablado durante este ejercicio de rendición de cuentas. El bienestar familiar no ejecuta solo su presupuesto. El bienestar familiar lo hace con aliados, y quiero contarles en qué condiciones también. En el año 2002 el presupuesto del bienestar familiar era de 1.5 billones de pesos, en pesos del 2011. Hoy en día es de casi 3 billones de pesos. Es decir, se duplicó en 8 años, en 9 años, el presupuesto del instituto, con una planta fija, una planta que no se aumenta por su condición de aumentar el presupuesto, que pasó de atender 5.600.000 usuarios a 11.600.000. Entonces, y que le cambiaron su protocolo de atención a partir del nuevo cambio de ley de infancia y adolescencia. Cuando finalmente se acoge el país a la Convención de los Derechos del Niño del año 89, y casi varios años después se aplica y se aprueba en Colombia el Código de Infancia y Adolescencia. Para atender el Código de Infancia y Adolescencia se amplió la planta en aproximadamente 800 funcionarios, principalmente defensores de familia, para atender los procesos de restablecimiento de derechos de los niños, donde la ley se fija que puede ser un plazo máximo de 6 meses, y donde entonces a través de alianzas debe el bienestar familiar proveer los equipos que hacen parte de las defensorías de familia, psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas. Y el resto de sus programas debe atenderlos con sus aliados. Entonces, el parafiscal no puede ser tampoco para ampliar en un estado burocrático. El Estado debe ser eficiente, el Estado debe buscar cómo a través de una formalización de las relaciones laborales, pero con una organización, con estos aliados, desarrolle sus programas. No puede el parafiscal financiar el doble de la planta del bienestar familiar. No es posible que los empresarios colombianos autoricen eso. El parafiscal es para que le llegue al niño con el alimento, para que le llegue al niño con el programa de protección contra la explotación sexual comercial, para que le llegue al niño en nutrición. Entonces, en ese orden de ideas, realizamos, como lo explicó el doctor Galindo, los procesos a través del contrato de aporte de manera directa, valorando el aporte del aliado. Realizamos contratos de aporte por convocatoria pública, y cada vez lo hacemos más. Ha sido un proceso de mejoramiento continuo, de construir en ese sentido licitaciones públicas y alianzas con operadores, por ejemplo, para infraestructura, para dar esa información. Realizamos en los últimos años directamente alrededor de 400 nuevas obras que no se han hecho en el país en muchos años, en 20 años, no se ha invertido en el mejoramiento de la infraestructura de atención integral a la primera infancia. El camino evaluado inicialmente podía ser: genere un grupo grande de infraestructura para hacer muchos jardines. Entonces, pues eso no tiene sentido. La misión del ICBF no es estar haciendo directamente el ICBF la infraestructura. Ni siquiera una institución como el INVIAS lo hace directamente. Tiene un gran equipo para contratar unos aliados. Nosotros tenemos un equipo más reducido para hacer seguimiento a las obras y las alianzas con operadores para desarrollarlo. Todo sujeto a la ley, porque la ley lo permite. La ley permite que se desarrollen este tipo de alianzas. ¿Quiénes son los aliados del bienestar familiar para la construcción de infraestructura en la primera infancia, por ejemplo, que es y seguirá siendo una política agresiva de atención del bienestar familiar? Las cajas de compensación, la Corporación Minuto de Dios, que aquí nos acompaña su director. Sí, por favor. Te pones de pie para que La Corporación Minuto de Dios. El director de la Corporación Minuto de Dios, que es aliado del bienestar familiar y de las regiones para construir centros de primera infancia. La Organización Internacional para Migraciones, nos acompaña el doctor Juan Manuel Luna en representación de la OIM.
que está acá sentado en la primera fila, doctor Juan Manuel, gracias. Con la OIM hemos construido con el Ministerio de Educación, el Bienestar Familiar, las alcaldías y la OIM múltiples infraestructuras en Chocó, alrededor de 35. También hemos hecho el hogar múltiple de Tumaco, el jardín en Buenaventura. El jardín de Tuluá por el que estás preguntando lo hicimos en alianza con la Caja de Compensación. FONADE, una institución facultada legalmente para operar infraestructura y hacer procesos de contratación y entregarle al bienestar familiar. Entonces, OIM, Cajas de Compensación, la Corporación Minuto de Dios, para el caso del Jardín Social de Risaralda, de Pereira, que funciona también, que está en un barrio marginado donde están los más pobres de los pobres, en Tokio, en el barrio Tokio. Nuestro operador para la construcción y para el mantenimiento de operación fue Alma Mater, que seleccionó al operador, al contratista de obra, por convocatoria pública que él realizó. Aquí nos acompaña el director de Alma Mater también. Hace un rato lo vi en el auditorio. Con la Fundación Pies Descalzos de Shakira, por ejemplo, también tenemos una alianza. Vamos a inaugurar la semana entrante en Soacha varias aulas para la primera infancia. Estamos desarrollando otras en Quibdó, estamos desarrollando otras en Cartagena, en el barrio de La Popa. Con la Fundación Carvajal hicimos una infraestructura en la Comuna 18 de Cali. Con Manuelita, los productores de caña, el Ingenio Manuelita, hicimos una alianza para el Centro de Infancia del Cerrito Valle. Entonces, este tipo de alianzas precisamente es para, cumpliendo el manual de contratación, el soporte jurídico, alcanzar a desarrollar las obras en el tiempo, con la adecuada metodología de selección, cumpliendo la ley y garantizando una atención universal, cada vez más masiva, cada vez con mayor inversión. En los últimos 3 años hicimos 42 jardines sociales, que atienden 300 niños cada uno en las principales ciudades del país por su población, pero en los barrios subnormales, donde no había ningún tipo de atención de calidad, con espacios de afectos, con espacios principales cálidos, amables para los niños. Y estamos haciendo en este momento 25 nuevos jardines sociales en todo el territorio nacional, y nuestro compromiso con el presidente Santos es entregar antes del 2014 100 jardines sociales, duplicar lo que hicimos en los últimos 3 años para mejorar precisamente las condiciones de quienes más lo necesitan. Yo quisiera darle la palabra a la OIM, que es el Organismo Internacional de Migraciones, para un mensaje corto, donde es aliado con el instituto, como lo mencionaba, para infraestructura, pero también para programas de protección, para atender a los niños desvinculados de los grupos al margen de la ley, donde es aliado no solamente del bienestar familiar, sino de múltiples países aquí en Colombia, de varios ministerios, de varias instituciones públicas y privadas, que nos apoya de manera amplia e importante en atención de niños, de jóvenes, de adultos, jóvenes vulnerados, en protocolos de innovación también en la atención. Y esto es importante que Colombia sepa qué papel hace la OIM con el bienestar familiar. Gracias, directora. La Organización Internacional para las Migraciones es una agencia intergubernamental conformada por más de 130 países del mundo, con misión permanente en Colombia desde el año 1956. En la última década hemos aumentado nuestra cooperación en el país, principalmente debido a la protección y garantía de los derechos y de la dignidad de los migrantes a causa de la migración forzada, como las familias, niños y niñas que se encuentran en situación de desplazamiento o que son víctimas de la trata de personas, o niños y niñas que han sido utilizados y reclutados por parte de los grupos armados al margen de la ley. Nuestra cooperación es técnica y financiera. En los últimos 10 años, por ejemplo, para el tema de niños desvinculados, hemos canalizado recursos internacionales por más de 50.000 millones de pesos, que son solidaridad de los ciudadanos que con sus impuestos aportan para los derechos de los niños y niñas en Colombia.
En los temas de infraestructura hemos asumido el desafío, el reto de acompañar al ICF, al Ministerio de Educación Nacional, a las comunidades, por ejemplo en el Chocó, aisladas, respetando sus culturas y desarrollando metodologías adecuadas. En este caso se están atendiendo 17.300 niños y niñas, pero también estamos brindando cooperación frente a los niños y niñas afectados por la ola invernal, por los desastres. Más de 2 millones de personas, de ellos más de 150.000 niños y niñas. Entonces estar ahí al lado de ustedes, de un equipo tan comprometido y construyendo alternativas que no han sido solo aplicadas para Colombia, sino que a través de la experiencia de la organización se están llevando a otros países del mundo, mostrando cómo se pueden proteger, cómo se pueden atender los niños y niñas ante estas situaciones. Pero cuéntenos un poco en específico el trabajo con el bienestar familiar. Con el bienestar familiar estamos apoyando más de 1 millón de niños y niñas desde la primera infancia, capacitando madres, creando mecanismos de una acogida temprana resiliente, protectora. Estamos trabajando en el tema de clubes juveniles, apoyando que los jóvenes con sus expresiones se vean las oportunidades a través de iniciativas, que tengan proyectos de vida, no únicamente que los veamos como jóvenes con problemas, sino que tienen potencialidades que podemos apoyar para que salgan adelante. Pero también en los temas de trabajo con familia, ayudando a establecer las políticas hacia la protección de las familias, a disminuir la violencia intrafamiliar, a fortalecer las relaciones de cuidado familiar. Entonces, son una serie de áreas en las que venimos trabajando asociado a la garantía, desarrollo y fortalecimiento institucional de los niños. ¿Y hay alguna contrapartida de la OIM cuando hacen programas con el bienestar? Claro, la OIM no solo brinda cooperación técnica, sino además financiera. Como decía, en el tema de la atención y el restablecimiento de los derechos de los niños víctimas de la violencia, hemos aplicado recursos del gobierno de los Estados Unidos, del Canadá, de Italia, de Bélgica, por más de 25 millones de dólares. Pero también en otras áreas, para familias desplazadas. Hemos, de hecho, en el tema de infraestructura, construido por lo menos 2 hogares agrupados con recursos de cooperación internacional, haciendo toda la financiación de manera directa. En el sur del Valle, en Santander de Quilité, en Jamundí, ¿dónde es que hicieron ese apoyo? En Dos Quebradas hicieron un apoyo, en Neiva hicieron un apoyo, el Jardín de Tumaco. En Tumaco. Sí. Dos Quebradas. Programas de jóvenes, proyecto de vidas para niños que están al cuidado del bienestar familiar, que no tienen papá ni mamá, nos operan, nos ayudan y nos cooperan para ese programa. En familias afectadas por la ola invernal, nos operan todas las unidades móviles de desplazamiento y de desplazamiento por conflicto o desplazamiento por ola invernal, que las cuales hemos aumentado para que en esta situación tan dura que ha tenido el país esté el bienestar familiar allí en los albergues atendiendo situaciones de crisis a los niños y a sus familias, y allí está la OIM con nosotros, en los 35 hogares del Chocó que ahorita mencionaba, en el ejemplo que tienes de café con los niños en el Quindío, en Armenia, que es un ejemplo maravilloso, en el modelo que estamos haciendo de evaluación de atención a niños vulnerados con la Fundación Social, también lo trabajamos con ustedes. La OIM hace parte de la Alianza por la Infancia en Colombia, en el acompañamiento de política pública, no solamente al ICBF, sino a todo el gobierno nacional y en general también a la sociedad colombiana.